Estamos en nuestra sección desde el campus con el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y colaborador habitual de este programa. Pedro, bienvenido. Vamos a hablar de uno de los temas que ha concentrado la atención de la opinión pública en las últimas semanas, en los últimos días. Vamos a ver una pequeña cápsula y regresamos a tu análisis. Claro que sí, Ciro, gracias. Desde el campus. Mucho se ha dicho de la detención de la maestra Elba Ester Gordillo y hasta ahora de dos personas más acusadas todas de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los analistas políticos y de coyuntura han ofrecido múltiples explicaciones sobre los motivos y posibles alcances del caso. Asimismo, han sido muchas las lecturas que vinculan estas detenciones con el proceso de aprobación de la reforma educativa en el país. Para algunos, de hecho, se ha tratado sobre todo de un asunto político. Por lo mismo, paradójicamente, se ha hablado poco de la dimensión jurídica del caso, es decir, de los procedimientos, las formas y los argumentos legales que han amparado a la acción de la Procuraduría General de la República. De la misma manera, se ha descuidado el papel que le corresponde jugar al Poder Judicial en el procesamiento de las graves acusaciones que se han fincado en contra de estas personas. Por ello, hemos decidido dedicar nuestra sección Desde el Campus al análisis de esta faceta de este evento que ha sacudido a la opinión pública nacional en estos días. Después de todo, se trata de un caso legal y eso no debemos perderlo de vista. Pedro, hemos tenido la atención puesta sobre el caso, la detención de Elba Ester Gordillo, rápidamente en los medios, en la prensa, como se decía en la cápsula, ya hay muchas sentencias definitivas, digamos, pero aquí hay un proceso jurídico que conviene conocer, atender. Yo creo que esa es una dimensión en la que sí debemos centrar la atención para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar en el mediano plazo. El primer dato, Ciro, que yo subrayaría es las formas que siguió la Procuraduría General de la República para llevar a cabo estas detenciones. Y ahora subrayaré por qué me refiero a ellas en plural. Pero bueno, en vez de recurrir a una estrategia de detención a través de la figura del arraigo para realizar posteriormente las investigaciones, que era una posibilidad que la Constitución contempla y que para un caso de esta naturaleza probablemente hubiese sido, digamos, el camino más corto, en realidad hicieron lo que a mi gusto se debe hacer en todos los casos, que fue realizar primero una investigación y una vez que tenían los elementos que a juicio de la Procuraduría eran suficientes para realizar las detenciones y las consignaciones ante la justicia, hacerlo. ¿Qué quiere decir esto, Ciro? Que siguieron la ruta que establece de manera ordinaria la Constitución. Primero investigar, después detener y entonces presentar ante un juez. El segundo dato que creo que hay que tener presente es que estas detenciones deben de entenderse en plural y no en lo singular. Es normal por la relevancia política y mediática y social, digamos, de la maestra Elba Ester Gordillo, que ella se haya llevado las primeras planas. Pero en realidad su detención es una detención que viene acompañada por el momento de otras dos y de eso depende que se sostenga la acusación por delincuencia organizada. Es decir, una de las características de los requisitos que establece la Constitución para que se materialice esta figura es que la comisión del delito, del presunto delito, se lleve a cabo por al menos 3 personas. Entonces, no se podría entender, digamos, este caso en los términos planteados por la Procuraduría si la detención fuera solamente de 1 o 2 personas. Siguiente dato que me parece importante, la gravedad de las acusaciones. Es decir, se les acusa de lo que coloquialmente llamamos lavado de dinero, que en realidad, según el artículo 400 bis del Código Federal Penal Federal, consiste en el manejo de recursos de procedencia ilícita. Y este es, digamos, un tema fino del asunto, es quizá en el que se va a centrar la discusión ante los jueces, que tiene que ver no tanto con de dónde provienen los recursos, sino de la manera en la que, según la Procuraduría, hay que ver si lo logra demostrar, se mueven esos recursos, se transfieren, se ocultan
para poder canalizarlos a cuentas que posteriormente serán, digamos, aprovechadas, serán llevadas, digamos, a una serie de destinos que benefician. ¿Por qué? Es interesante esto que mencionas. Cuando oímos lavado de dinero, casi siempre se piensa en narcotráfico, en recursos que vienen de actividades ilegales y que se quieren, pues eso, limpiar a través de actividades comerciales, en fin. Pero lo que el código dice es recursos que, digamos, no está claro su origen o cuyo origen se va borrando a través de distintas triangulaciones para justificar que llegan a algún lugar. El código un poco dice las dos cosas. Ahí es donde se centra la discusión. De hecho, ya la defensa de la maestra Elvester y de los coacusados ha adelantado que ese va a ser uno de sus argumentos. El código sí establece que uno de los supuestos en los que se materializa el delito es que el dinero provenga de actividades ilícitas directamente, es decir, por ejemplo, de actividades relacionadas con la criminalidad organizada o con el narcotráfico, como tú señalas. Pero también deja la puerta abierta para otra posibilidad, que es la que la PGR utiliza como argumento principal de su acusación, que sería lo siguiente: independientemente de que los recursos provienen de una fuente lícita, que son el sindicato, las cuotas de los maestros. Las cuotas de los maestros, hay dos elementos que permiten, a juicio de la Procuraduría, configurar el delito. Uno de ellos es que el destino de los recursos del sindicato, según los estatutos de la propia organización sindical, pues deben de ser para fines propios del sindicato, digámoslo así. Ese es uno de los argumentos, es decir, ya hay ilicitud en el momento en el que tú destinas los recursos que son lícitos en su origen, pero para un fin distinto del que legalmente está establecido. Pero hay otra dimensión de la ilicitud que el 400 bis del Código Penal sí contempla, que es aquella dimensión en la cual un grupo de personas realiza movimientos, transferencias, canaliza recursos con la finalidad de ocultar su origen y de justificar o legitimar su destino. Es decir, eso es lo que llamamos lavado de dinero. Tú recibes dinero de una fuente y después pretendes gastarlo argumentando que venía de otra. Okay. Y ese es lo que se veía en aquel mapa que presentó la Procuraduría General de la República en la televisión el día de la detención. Un conjunto de transferencias a cuentas en el extranjero, a cuentas concentradoras, en fin, que sería, de ser cierto eso, pues toda una operación financiera precisamente para desviar los recursos y para poder canalizarlos a una fuente distinta de la que provenía. Ahora, has señalado, digamos, la tarea de la Procuraduría haciendo su investigación, no deteniéndola y arraigándola como se hizo de manera muy frecuente en los últimos años. Es de llamar la atención que tampoco se expusiera públicamente en un hangar a las personas detenidas. Vemos pues un trabajo, digamos, más ordinario, más pulcro también por parte de la Fiscalía, pero ¿cuál es el papel del Poder Judicial? Fundamental, Ciro. En este momento la Procuraduría logró un triunfo importante en el proceso, que fue cuando logró que un juez que ya conoce el expediente determinara que las personas sí van a, digamos, a ser acusadas de las dos acusaciones principales que se las hace y que por la gravedad de las mismas tendrán que enfrentar el proceso penal detenidas. Esa fue la primera intervención de un juez. Un juez ya conoció el expediente y determinó dictar el auto de formal prisión, es decir, digámoslo así, determinó el inicio propiamente del juicio. En ese momento no hay ninguna persona todavía declarada culpable y eso es muy importante decirlo. El hecho de que hoy estén detenidas tiene que ver con la gravedad de las acusaciones certificada por un juez y con el inicio apenas del proceso judicial. A partir de ahora, la Procuraduría tiene que acreditar sus acusaciones, tiene que probar sus acusaciones. La presunción de inocencia nos dice que tanto la señora Elvester Gordillo como sus coacusados el día de hoy son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la Procuraduría intentará probar todas sus acusaciones, la defensa contratada por estas personas intentará desacreditar esas pruebas y quien jugará el papel más relevante es el Poder Judicial. Ahora, hay otras decisiones del Poder Judicial en estos días como la negación de amparos
a otras personas relacionadas con la trama, digamos. Sí, ahora el Poder Judicial, digamos, es previsible que todos los potencialmente implicados quieran acudir al Poder Judicial para obtener un amparo que impida una eventual acción jurídica en su contra. Y ahí las valoraciones que está haciendo el Poder Judicial pues tienen que ver caso por caso con si hay o no elementos suficientes para brindar el amparo de la justicia. Yo creo que la parte a la que nos debemos de habituar para los próximos meses, Ciro, van a haber intentos constantes por parte de la defensa, no solo de desacreditar las pruebas, sino también de ir pidiendo amparos en distintas etapas del proceso. Yo supongo que probablemente habrán más personas detenidas, pero lo más importante es que nos debemos de hacer a la idea de que va a ser un juicio largo. El caso es muy complejo, las acusaciones son muy serias, la defensa tiene que hacer un trabajo, desacreditar las pruebas, digamos, de manera técnicamente muy compleja, y el Poder Judicial debe hacer la valoración de cada caso y del conjunto, digamos, de los implicados. Y esto va a tomar su tiempo. Pedro, pues muchas gracias como siempre por tu comentario. Creo que parte de la madurez democrática consiste en entender que la justicia tiene procedimientos muy claros que deben ser respetados, cubiertos y que, bueno, puede haber un acompañamiento mediático, pero en ningún caso sustituir lo que la Constitución dice está previsto para sancionar y declarar culpables. Y subrayar nada más, Ciro, que mientras un juez no diga lo contrario, la presunción de inocencia prevalece en este y en los demás casos. Así es, independientemente de quién se trate. Independientemente de quién se trate y de lo que la opinión pública ya haya construido, digamos, como narrativa de los hechos. Pues muy bien, muchas gracias, Pedro. Nos vemos pronto en este espacio con otro de tus análisis. Gracias. Pues Ciro. ya lo ve, esto ha sido Desde el Campus. Vamos a regresar a nuestra sección Observatorio. Ya están aquí nuestras invitadas, Beatriz Solís, Patricia Ortega, investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, para analizar el papel de los medios públicos hoy, a un día de que se presentara la iniciativa en materia de reforma constitucional en telecomunicaciones. Quédese con nosotros, regresamos aquí a Observatorio.